En este módulo, perteneciente a el curso, la unidad de gestión de proyectos, lo que se va a ver es a partir de un ejemplo cómo se estiman las duraciones de las diferentes actividades, cómo se fija, se estima, se proyecta la duración de todo un proyecto y cuáles son las diferentes maneras de representarlo. Existen básicamente dos maneras de representar los cronogramas. Uno a través de un diagrama de barras, que es el método de Gantt, y otro a través de diagramas de nodos, que pueden ser a su vez de dos formas, representando la actividad sobre el nodo en sí mismo, que es el primero, actividad sobre el nodo, y el otro que es actividad sobre el arco. En este caso, los sistemas que vamos a ver, tanto CPM como PERT, van a ser actividad sobre el nodo. Existen ocasiones en que se confunde de algún modo lo que es un diagrama de Gantt de un CPM o PERT. Esta tabla que se muestra allí es con el fin de clarificar los diferentes modos de determinar las duraciones y las diferentes tipos de gráficas que se pueden llevar adelante. Entonces, por un lado se tiene que el método en que se estiman las duraciones de las actividades y por ende la del proyecto puede ser con un valor puntual. A ese se le conoce como determinístico. O existe una manera de realizarlo que es probabilístico, que se conoce como 3 puntos. Se verá en adelante que se conoce como 3 puntos porque se dan tres alternativas, una pesimista, una más probable y una optimista. De allí los 3 puntos. Por otro lado, se tiene la diagramación, que puede ser de barras o de nodos. En general, para proyectos más simples, lo que se hace es un sistema de ya sea analógico o paramétrico para establecer las duraciones de las actividades y, como les comentaba, del proyecto total, y se lo representa en diagrama de barras. Ese es el que se conoce como diagrama de Gantt. Ahora, el que normalmente se observa en diagrama de nodos, donde la actividad, los datos de la actividad está dentro del nodo, va a llevar el nombre de CPM o PERT de acuerdo a cómo se haya calculado la duración de las actividades. Si fue por un medio determinístico, va a ser el método de camino crítico o CPM. Si se calculó a partir de la técnica de 3 puntos, o sea, probabilístico, y lo que estamos haciendo es representar un diagrama de nodos, eso va a ser el PERT. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. El PERT es una técnica de evaluación y revisión de proyectos. Se diferencia del CPM, como vamos a ver en adelante, solamente porque la duración de cada actividad se hizo en base a la técnica de 3 puntos, o sea, porque es probabilístico. La única diferencia entre PERT y CPM es esa. PERT es probabilístico, CPM determinístico, como se acaba de ver en el cuadro anterior. Ya lo hemos visto en los módulos anteriores, pero como repaso, ya que lo vamos a utilizar en este caso práctico, para la estimación de las duraciones y los desvíos estándar y varianzas con esta técnica de 3 puntos, se encontró que al ser una distribución beta, que es la que mejor representa esos plazos pesimista, más probable y optimista, se puede aproximar con una fórmula bastante simple lo que sería la media aritmética o el promedio, que se calcula como el valor optimista más 4 veces el más probable más el pesimista dividido 6, y el desvío estándar como la diferencia entre el plazo o la duración pesimista menos la optimista, por eso dije la diferencia, dividido 6. Por ende, la varianza va a ser el cuadrado del desvío estándar. Esto lo vamos a usar en el próximo ejemplo. Vamos a trabajar todo este módulo con este proyecto simple, bien simple, que consta de 5 actividades. De cada actividad, como verán ustedes allí, existe una duración estimada optimista, más probable y pesimista, y también para cada actividad se conoce cuál es la predecesora. O sea, por ejemplo,
La actividad C, para poder comenzar, debe esperar a que finalice la actividad A. Entonces, a partir de la tabla de datos anterior, ahora comenzamos calculando la media aritmética, el desvío estándar y la varianza de cada actividad. Comenzamos por la actividad A, donde sus valores optimista, más probable y pesimista son 4, 10 y 16 días. Si se aplica la fórmula, que era el valor optimista más 4 veces el más probable más el pesimista dividido 6, se tendría 4 más 40 más 16, eso da 60, dividido 6 da 10, y ese valor de 10 es la media aritmética que se ve allí en la columna. A su vez, sobre estos mismos datos calculábamos el desvío estándar como el valor pesimista menos el optimista sobre 6, o sea, 16 menos 4, que es 12, dividido 6 es 2. De allí el desvío estándar para la actividad A de 2. Y la varianza es el cuadrado del desvío estándar, o sea, el cuadrado de 2 es 4. Así es como se han obtenido, por ejemplo, para la actividad A, el valor medio, la media aritmética, que es 10 días, con un desvío estándar de 2 días o una varianza de 4. Del mismo modo se van calculando dichos valores para las actividades B, C, D y E. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, ahora nos enfocamos en el valor medio de cada actividad. Es muy importante esto, tener presente que ahora la estimación de la duración que se va a utilizar es el valor medio calculado. O sea, para A, B, C, D y E va a ser 10, 9, 5, 8,5 y 2. Nótese que no coincide, no siempre coincide con el valor más probable, como es el caso de la actividad D. De hecho, está de exprofeso esos valores para que se note bien que el valor medio, la media aritmética, el 8,5, ¿sí?, no coincide con el valor más probable, que es 8. Entonces, con esto se va a pasar a diagramar los nodos. Continuando con este paso 2, lo que se hace es, observando cuáles son las actividades y sus predecesoras, y si se quiere ya se puede ir agregando ese valor medio, esa media aritmética, que es la duración de cada actividad, y con eso lo que se va a lograr es este primer diagrama de nodos. El tercer paso es hacer la representación de las actividades en el nodo, o sea, el diagrama de nodos, ya utilizando, insisto, con este concepto, el valor medio, la media aritmética de cada actividad. Se van a necesitar representar allí algunos datos clave, entonces pasamos a explicarlos. En este rectángulo superior izquierdo va el identificador de la actividad, o sea, esta es la actividad A, que tiene una duración estimada de 10 días, que es lo que se representa allí. Las otras claves dicen fecha de inicio temprana, fecha de finalización temprana, fecha de inicio tardía, fecha de finalización tardía. Están todas las referencias aquí. Entonces ahora, paso a paso, vamos a ir desarrollando cada uno de los nodos. El primer dato que volcamos es de las actividades que no tienen predecesoras, en este caso la actividad A y la actividad B. Vamos a poner cuál es el día de inicio. Hay diferentes maneras de hacerlo, básicamente dos, comenzando por 1, por 0. Nosotros vamos a tomar la metodología de empezar por 1. Yo comienzo el día 1. Por eso es la fecha de inicio temprana. Es lo más rápido que puedo comenzar. Imaginen que es el primer día a las 8 de la mañana. Es la mejor manera de pensarlo. Primer día a las 8 de la mañana estoy comenzando la actividad A. Y esa actividad A va a durar 10 días. Es muy importante ahora cómo contar los días. Entonces, si se comienza el primer día a las 8 de la mañana y la actividad dura 10 días,
vamos a contar uno por uno. Significa que yo, ¿cuándo voy a finalizar? Voy a trabajar el día 1, el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa que el día 10, imaginemos a las 5 de la tarde, estoy finalizando la actividad A. Entonces, en resumen, es muy importante la manera en cómo se cuentan los días. Estoy comenzando el día 1 a las 8 de la mañana, por ejemplo, y estoy finalizando el día 10 a última hora. Por ende, trabajé los 10 días completos, que es la estimación que yo tengo de esa actividad. Del mismo modo, ahora tomamos la actividad B y decimos, vamos a comenzar por el día 1. Seguimos el mismo criterio que para la actividad A. Como la actividad B dura 9 días, nuevamente cuento los 9 días y digo que voy a estar finalizando el día 9 a última hora. Entonces estoy comenzando el día 1 a primera hora, finalizando el día 9 a última hora. Esos son los 9 días que demora la actividad B. Nos enfocamos ahora en la actividad C. La actividad C que dura 5 días. Y veamos esto, que es el próximo concepto importante. Para poder comenzar C, yo debía haber finalizado A. Por eso está esta línea de secuencia. Significa que si el día 10 a última hora yo estoy finalizando A, lo mejor que podría suceder es que el 11º día, el día 11 a primera hora, yo pudiera comenzar la actividad C. Como la actividad C dura 5 días, yo estaría finalizando el día 15 a última hora. Vamos ahora a la actividad D, y acá prestar mucha atención también. ¿Por qué? Porque para que D pueda comenzar, se tiene que haber finalizado la actividad A y la actividad B. Por eso estas flechas de secuencia. O sea, solo va a poder comenzar la actividad D cuando tanto A como B hayan finalizado. Como A finaliza el día 10 y B finaliza el día 9, yo voy a tener que esperar que finalice A. De modo que, si finaliza el día 10, yo recién voy a poder comenzar aquí el día 11. No interesa, repito el concepto, no interesa que B haya finalizado el día 9. Yo recién voy a poder comenzar la actividad D una vez que haya finalizado A. Como A finaliza el día 10, yo voy a poder comenzar la actividad D el día 11. Y aquí, si bien normalmente no se trabaja con decimales, hemos puesto estos números para que queden claro que el promedio, la media aritmética, la calculada, difiere del valor más probable, que era 8, recordarán. Entonces, si comienzo el día 11 y esta actividad dura 8 días y medio, estaría finalizando el día 17 y medio. Ahí disculpen el decimal, cuando es así en general se trabaja en horas, o sea, se traduce todo a horas y se trabaja en horas, pero vamos a hacerlo de esta manera para que quede bien en claro cuáles son las fechas de inicio temprana y finalización temprana. Una vez más, seguimos nuestro camino. Lo que continúa es la actividad E. Para que E pueda comenzar, debió haberse finalizado la actividad D. Como la actividad D finaliza el día 18 y medio, nuevamente, abstráiganse del decimal. Pero acá podemos comenzar el día 19 y medio. Siempre es una unidad siguiente a la predecesora. ¿Está bien? Como comienza 19 y medio y tiene que trabajar 2, finaliza en 20,5. Entonces, muy importante, si bien C, que es la última de esta rama, finaliza, tienen como fecha de finalización temprana, el día 15,
pero la actividad E tiene como fecha de finalización temprana el día 20,5, lo máximo es lo que se toma. Significa que el proyecto va a poder finalizar el día 20,5. ¿De acuerdo? Acá no termina. Vamos a tener que volver ahora todo hacia atrás para ver un concepto importante que se llama holgura de cada actividad. Partiendo ahora de la duración del proyecto, yo vuelvo y digo, a ver, si yo debo finalizar 20,5, la actividad E tiene que finalizar 20,5. Y la actividad 5 podría finalizar el día 20,5. ¿Sí? Fíjense que acá ya hay una diferencia. Podría finalizar el día 20,5. Avanzamos un paso más ahora. Seguimos el camino hacia atrás y decimos, para finalizar 20,5 podría comenzar 16,5. O sea, está comenzando más tarde. Antes comenzaba el día 11. Ahora comienza 16,5. Es esta diferencia de 5. ¿Ok? Por eso se llama fecha de inicio tardía. Fecha de inicio tardía, en este caso. Vamos a la actividad E, que debe finalizar el día 20,5. 2 días enteros de trabajo, 19,5 sería la fecha de inicio tardía. Un paso más, si la fecha de inicio tardía de la actividad E es 19,5, significa que la fecha de finalización tardía de la actividad D, que es la que precede, debería ser 18,5. Bien, como la duración es 8,5, lo resto y llego al 11. Fíjense que aquí no hay diferencia entre las fechas de inicio y final, tempranos y tardías, igual que aquí. Es una particularidad que ahora vamos a ver qué sucede. Seguimos nuestro camino hacia atrás, estamos en la actividad D, donde la fecha de inicio tardía es el día 11, por ende, las dos que le preceden, tanto la A como la B, deben finalizar como máximo el día 10. ¿Para qué? Para que ésta pudiera empezar el día 11. Ahora que está todo finalizado, el recorrido, tanto ida como vuelta, fíjense que hay actividades, la A, la D y la E, donde la fecha de inicio temprana y tardía coinciden. Eso se llama holgura cero. ¿Qué significa? Y es importantísimo, que si se demorara cualquiera de esas tres, A, D o E, demorarían el plazo, la duración total del proyecto. Por eso se dice que no tienen holgura o tienen holgura cero. Entonces, ahora, una vez completado el camino de ida y regreso, lo que se hace es identificar aquellas actividades con holgura cero. Si ahora se sigue el camino de esas actividades con holgura cero, lo que se va a tener es el foco de aquellas actividades que no se pueden demorar porque nos van a demorar todo el proyecto. Entonces, ese camino de actividades con holgura cero son actividades críticas. Por eso a eso, lo que se ve en rojo, se lo conoce como camino crítico. Un aspecto importante a destacar es el siguiente. Fuera de las actividades críticas, el resto de las actividades van a tener una holgura diferente a cero. Por ejemplo, la actividad B tiene una holgura de un día. Quiere decir que se puede demorar el inicio hasta un día, o la finalización, como quieran verlo. Tiene holgura
igual a 1. Ahora, ¿qué sucede? Hay que prestar mucha atención porque en este caso, si la actividad B se demorase más que lo que su holgura permite, podría cambiar, de hecho va a cambiar el camino crítico. Imagínense por un momento que esta actividad B demorase 11 días. 11 días. ¿Qué pasaría? Estaría finalizando acá el día 11. Por ende, debería de comenzar el día 12. Cambiaría el camino crítico en ese caso. Pasaría por aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar evaluando, estar mirando, si bien hay que enfocarse en las actividades críticas, hay que estar evaluando, monitoreando las otras actividades de modo de estar seguros que ninguna se escape dentro, mejor dicho, fuera de la holgura que tiene. ¿Por qué? Porque eso modificaría el camino crítico. ¿Por qué es tan importante el camino crítico? Porque son los que determinan, son las actividades que determinan la duración del proyecto. Con esto entonces terminamos este tercer paso, bien importante, que es la determinación del camino crítico. Entonces recuerden, el camino crítico está conformado por la sucesión de las actividades críticas, que son aquellas actividades que tienen holgura cero. Se pasa ahora entonces al cuarto paso, ya conociendo cuáles son las actividades críticas a partir del camino crítico. En este caso, recordamos la actividad A, la actividad D y la actividad E. ¿Qué se hace entonces? Si ustedes suman, que es lo que acabamos de hacer observando el camino crítico antes, suman la duración de la actividad A más la duración de la actividad D más la duración de la actividad E, lo que van a tener es la duración del proyecto, 20,5 días. Ahora, muy importante, lo que tienen que hacer ahora es sumar sus varianzas, o sea, la varianza de la actividad A más la varianza de la actividad D más la varianza de la actividad E es la varianza del camino crítico, 6,36. Con ese valor de la varianza se va a calcular ahora el desvío estándar de la duración del proyecto. Recuerden que el desvío estándar es la raíz de la varianza, ¿sí? Es el camino inverso a lo que se hizo antes. Ustedes elevaban al cuadrado el desvío para obtener la varianza, suman las varianzas de las actividades críticas, tienen la varianza del proyecto y ahora hacen la raíz de ello y tienen el desvío estándar del camino crítico, en este caso 2,52 días. Ese sería el quinto paso. Pasamos al último paso, sexto paso, para ir finalizando la estimación total de la duración del proyecto. Y lo que se hace es lo siguiente. Todo depende con qué probabilidad ustedes quieran asegurarlo. A ver, de acuerdo a la distribución de probabilidades que tienen aquí, un desvío estándar, que es el área debajo de esta curva, así, un desvío estándar, implica un 68% de probabilidades. Bien, esto significa que esta mitad, esta cola superior, sería 34%, un poquito más. Y yo dejo toda la parte izquierda, que es un 50%. Ese 50 más este 34 es el 84% que se muestra aquí. Entonces repito, como un desvío estándar a cada lado es 68% de probabilidades, si yo tomo solamente la cola derecha es la mitad, 34%. Le sumo el 50% de toda la parte izquierda y llego al 84%. Resumen, si al plazo, a la duración del proyecto, yo le sumase un desvío estándar, voy a tener la duración del proyecto
asegurándola a un 84%. Lo mismo, exactamente el mismo razonamiento voy a hacer con 2 y 3 desvíos estándar. Por ejemplo, si yo le sumase 2 desvíos estándar, voy a tener que la duración del proyecto, en este caso 25,5 días, ¿sí?, lo voy a estar asegurando a un 98%. Dicho de otra manera, si yo dijese que el proyecto va a durar 25 días, tengo una probabilidad del 98% de cumplir, redondeando los números, ¿no? Claramente. Bueno, y aquí básicamente termina el cálculo de la duración del proyecto. Vamos a ver ahora cómo se puede hacer. Todo esto está hecho en Excel. Vamos a utilizar ahora un software libre y les muestro rápidamente cómo es que se hace. Solamente para aquellos que ya hayan cursado técnicas cuantitativas o teoría de la decisión, probablemente hayan usado ya este software, si no ya lo conocen aquí. Lo pueden descargar, es el QM para Windows, tiene diferentes módulos, uno de ellos es el CPM-PERT, que es este que estamos usando acá, y lo que les estoy mostrando son las copias de pantalla de lo que yo fui haciendo. En este caso lo que les muestro es la tabla de entrada de datos, o sea, cómo se cargaron los datos. El único detalle aquí es que cuando tienen más de una predecesora, como en nuestra actividad D, la manera de ponerlo es así, se ponen en celdas separadas, predecesora A y B. Así es como se cargan los datos en la tabla. Una vez que cargaron la tabla, que es 1 minuto, 2 minutos máximo, apretan solución y tienen ya resuelto todo el cálculo de lo que nosotros hemos hecho en un Excel hasta ahora. Acá se ve en la parte superior derecha las fechas de inicio temprana, tardías, ¿sí? El slack sería la holgura, la desviación estándar y la varianza de cada actividad y del proyecto. Observen que les está diciendo el proyecto 20,5 días, desvío estándar 2,52 días. Otra vista diferente la tienen acá abajo, tal vez más clara para ustedes porque es más simple. Dice que la actividad A, que tenía como plazos optimista 4 días, más probable 10 días, pesimista 16 días, su actividad media, digamos, el valor medio, lo que nosotros llamamos media aritmética, es 10 días, tiene un desvío estándar de 2 y una varianza de 4. Y así lo hace para cada actividad. Cuando nos quedamos con las críticas, que son las que están en rojo, podemos ver que suma las varianzas, como hemos hecho nosotros, obtiene la varianza total del proyecto y el desvío estándar a partir de allí. Se llega obviamente a los mismos resultados. Es un software básico, libre, por ende no es muy elaborado. Las gráficas que presenta tampoco son muy elaboradas, pero sirven. Entonces tienen un diagrama de nodos donde muestra el camino crítico. Tienen un diagrama de barras, lo que puede llamarse un Gantt. Y tiene un diagrama de barras también con las holguras de cada actividad. Se puede ver, por ejemplo, que la actividad C, que tenía holgura, me muestra cómo yo podría demorar su inicio sin que me demorase la duración total del proyecto. Entonces, esa actividad C puede tener un inicio tardío gracias a la holgura que tiene dicha actividad. Una prestación muy interesante que tiene es el hecho de poder hallar los plazos con una probabilidad determinada. Entonces hay una tabla de entrada donde uno le puede decir, bueno, yo quiero saber cuánto va a demorar el proyecto si lo quiero asegurar al 84%. Entonces me lo muestra y me dice, mira, tenés que poner 23 días si lo querés asegurar a un 84%.
O, por ejemplo, yo podría decir qué plazo tengo que dar del proyecto si lo quiero asegurar al 99%. Entonces cargo, digo, al 99%, yo quiero asegurarlo al 99%, por ende, el plazo que yo debería considerar, recuerden que partimos del 20,5, es de 26,4 días redondeando. ¿Está? Pero se puede hacer algo más también. Puedo hacer lo contrario, es decir, bueno, si yo quisiese terminarlo en 21 días, ¿cuál sería la probabilidad de que yo realmente lo finalizase en 21 días? Entonces, cargo en el corte 21 días y además de nuevamente mostrármelo gráficamente, me dice, mira, para 20,6 y pico de días hay una probabilidad del 57%. O sea, tengo las dos maneras, ¿sí? Ponerle una probabilidad y ver qué cantidad, cuál es el tiempo, digamos, ¿sí? que yo debo considerar para trabajar con esa probabilidad, o lo contrario, fijar yo una cantidad de días y ver cuál es la probabilidad de que yo pueda finalizar el proyecto en esa cantidad de días. Todo esto claramente se puede hacer en Excel, lo pueden hacer a mano, pero bueno, así es más rápido, más práctico y menos probable que cometan algún error. Entonces, con esto termina la explicación de lo que era la técnica de 3 puntos. Recuerden que, si bien ¿sí? suele confundirse, la técnica de 3 puntos es probabilística y lo pueden representar tanto en un diagrama de barras, como mostramos recién, como en un diagrama de nodos, que es como se hace normalmente. Y para ver si se entendió toda la explicación, si asimilaron estos conceptos, les dejo esta pregunta. Habían llegado a la conclusión de que el proyecto se realizaba en 20 días y medio y que tenía un desvío estándar de 2,52 días. ¿Cuál sería su respuesta si yo le preguntase cuál es la probabilidad de finalizar el proyecto en 20,5 días o menos que eso? ¿Cuál sería la probabilidad de que ustedes finalicen este proyecto en 20,5 días? Si dan la respuesta correcta, es que entendieron bien el tema. Como conclusión, recuerden que tienen 3 maneras de estimar las duraciones de las actividades, que era por analogía, paramétrica o de 3 puntos. Cuando utilizan la técnica de 3 puntos, lo que están haciendo es utilizar una herramienta probabilística. Tienen 2 maneras básicas de representarlo, que es con diagrama de barras o diagrama de nodos. Dentro de los diagramas de nodos estaba actividad en el nodo y actividad en el arco. Lo que ustedes están utilizando es actividad en el nodo. La técnica de estimación de actividades y del proyecto de 3 puntos, utilizando un diagrama de nodos, actividad en el nodo, es lo que normalmente se conoce como PERT. Si ustedes representasen en un diagrama de nodos para hallar el camino crítico con alguna técnica determinística, eso es lo que se conoce como CPM. Entonces, la única diferencia entre el CPM y el PERT es que el primero es determinístico y el segundo es probabilístico. Si ustedes ven un diagrama de nodos con un camino crítico y no saben cómo se estimaron las duraciones de cada actividad, nunca podrían deducir si fue un trabajo hecho con una herramienta determinística o probabilística. ¿Sí? Entonces, repito, si ustedes ven solamente el diagrama de nodos, ¿sí? y no saben cómo se estimaron las actividades de esos nodos, o sea, cómo se estimaron las duraciones de las actividades de esos nodos, no podrían decir si es un CPM o un PERT, porque la única diferencia entre CPM y PERT es que el primero es determinístico y el segundo probabilístico. Muchas gracias.